compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola a todos y bienvenidos a Decisiones Vitales, un programa para la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y estoy aquí para hablar sobre temas cruciales que afectan a muchas personas. En cada episodio, junto a nuestros invitados, exploraremos cómo podemos prevenir el suicidio y brindar apoyo a quienes lo necesiten. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Comparte estos programas para llegar a más personas. Y no olviden que en la Ciudad de México tenemos el teléfono de atención 55 46 31 3307 y si quieren más recursos y apoyo, visiten nuestra página web suicidología.com.mx. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza y apoyo. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast dedicado a la prevención del suicidio. Soy María Lewenfield, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. En el episodio de hoy abordaremos un tema muy sensible y profundo: familias en duelo por suicidio. Exploraremos cómo las familias enfrentan el dolor y la pérdida de un ser querido por suicidio, sus desafíos emocionales y cómo pueden encontrar apoyo y esperanza en medio del duelo. Queremos ofrecer un espacio de comprensión, recursos útiles y sobre todo empatía para aquellos que están atravesando por este difícil camino. Acompáñenos. Jessica Wolf facilita grupos de duelo por suicidio. Es psicóloga de profesión con maestría en terapia familiar y más de 25 años en consulta privada. Dedica tiempo a la prevención del suicidio y forma parte de las siguientes asociaciones: Asociación Mexicana de Suicidología, Asociación Canadiense de Prevención del Suicidio, Asociación Mexicana de Terapia Familiar y Asociación de Consejeros Clínicos de British Columbia. Autora de los libros Superando el duelo después de un suicidio, las experiencias de los que se quedan, y del libro Tu vida es importante para mí. Bienvenida. Comencemos puntualizando que una familia en duelo por suicidio experimenta un dolor muy grande, lo que desencadena un proceso de duelo complejo y profundo. Este tipo de duelo está marcado por emociones intensas como la culpa, la incredulidad, la ira y la profunda tristeza, muchas veces acompañadas de preguntas sin respuesta. A nivel sistémico, las dinámicas familiares pueden verse alteradas, ya que cada miembro procesa el dolor de manera diferente, lo que puede generar tensiones, aislamiento o en algunos casos fortalecer los lazos. Adelante, maestra. Así es, el duelo por suicidio es un duelo muy particular que requiere una atención muy particular. Tiene que ver con muchas cuestiones sociales, o sea, la parte del estigma, del tabú, todas las cargas que lo acompañan, lo juzgamos, no lo entendemos, la gente se siente muy aislada y es un duelo particular. Y como bien dices, dentro de una familia, cada uno de los miembros de la familia vive un duelo individual en un contexto de lo familiar que lo hace como muy complejo. ¿Cómo veríamos la diferencia, Jessica, de un duelo por otra causa de muerte y la del duelo por suicidio? Mira, para mí hay tres cosas que son como fundamentales del tema de suicidio. Uno, que es una muerte repentina, que aunque podríamos haber visto señales durante mucho tiempo, nunca sabemos cuándo la persona va a atentar contra su vida. Entonces siempre es una muerte repentina. Entonces el factor sorpresa hace que sea como una muerte más traumática. Dos, el tema de lo violento. Independientemente del método, siempre una muerte por suicidio es violenta. Y tres, todas estas cargas sociales que acompañan el suicidio. Eso lo hacen como muy diferente. El tema de que no tiene, que hay muchas preguntas que se quedan sin responder. La culpa definitivamente aparece. Y esa sensación de lo que dicen los deudos, de las personas que se quedan por una muerte por suicidio dicen sentirse muy incomprendidos por el entorno. Inclusive, y lo que he podido yo trabajar en terapia es cuando ni siquiera pueden decir la palabra suicidio, ¿no? Está inclusive como tabú, no se puede abordar ese tema, aunque esa haya sido la causa de muerte del ser querido.
y va a influir, pregunto, en diferentes formas a la mamá, al papá, a los hermanos, en condiciones como se encuentren ellos. Definitivamente, o sea, el duelo depende de muchos factores, per se, o sea, el duelo per se depende de muchos factores, del momento de vida que estamos viviendo, de las experiencias previas de pérdida que hayamos tenido, de la etapa de vida, o sea, de la edad que tenemos, las complicaciones que estamos en una mediana edad, hemos perdido algún ser querido antes, de los recursos que tenemos o que contemos, o sea, gente a nuestro alrededor, etcétera, ¿no? Entonces va a depender de muchas cosas. Y si nos vamos al sistema familiar, cada uno está experimentando un duelo individual en un espacio colectivo. Para mí es como importante con las familias con las que yo trabajo señalarles que no tienen que procesarlo igual o no tienen que digerirlo igual. O sea, dentro de una familia hay a veces alguien que quiere hablarlo, otro que no quiere hablarlo, pero lo importante es darse cuenta que están transitando una misma pérdida de formas diferentes y todas las formas son válidas. O sea, si uno lo quiere hablar, el otro no lo quiere hablar, todas las formas son válidas, pero hay un espacio para digerir esta terrible pérdida que no es necesariamente dentro del espacio de lo familiar. Dentro del espacio de lo familiar tiene que haber mucha tolerancia y mucho respeto a las cuestiones individuales. Y hay que hablar también de cómo queda la familia y el riesgo que muchos integrantes inclusive tienden a repetir esta conducta, esta acción, con la intención de estar con su ser querido o porque el dolor y la depresión y el sufrimiento es demasiado fuerte. Es frecuente que ocurra la ideación suicida en los supervivientes, ¿no? Mira, hace unos años cuando escribí el libro, entrevisté a una mujer que el hijo perdió la vida y mientras estaba todavía en el hospital debatiéndose por la vida, ella dijo haber pensado en el suicidio. Yo le dije, a ver, explícame por qué. O sea, o sea, me cuesta trabajo entender que o sea, obviamente tanto dolor lleva al deseo de terminar con el dolor, pero ella me decía, sentía yo la necesidad de caminar el mismo camino, de recorrer el mismo camino para encontrar las respuestas. Hoy sabemos que no necesitamos recorrer el mismo camino para encontrar las respuestas, porque las respuestas no están, las respuestas se las lleva esa persona que ya no está. Pero definitivamente lo que dices es bien importante. El dolor es tan intenso en las personas que se quedan y el círculo más vulnerable, evidentemente, es el más cercano, que es la familia, es quien recibe, digamos, el impacto de la bomba de una forma más intensa, ¿no? Y aquí lo importante es decir, se vale pensar en esto es tan doloroso que me quiero morir. Se vale. De ahí a tomar acción es otra cosa. Pero en mi idea, evidentemente, el dolor es terrorífico. Entonces, cuando vivimos como seres humanos dolores intensos, pensamos en la muerte y es humano y es normal, pero necesitamos buscar apoyo y ayuda para no llegar a la muerte, ¿no? Es que se puede dar esta identificación con la persona que se suicidó o esta condición de si él lo hizo, yo también, y a ver qué pasa, como este caso que bien nos compartes, un poco vivir la experiencia y qué difícil, yo ahorita me acordaba de una familia que acudió a consulta y eran 6 hijos y el que se había suicidado era el mayor. El miedo de los papás de que los hermanos repitieran la conducta era muy alto, ¿no? Entonces, habría que valorar si estaban o no en riesgo y qué condiciones tenían cada uno de ellos, pues para ser proclives a una condición suicida, ¿no? Mira, en mi experiencia, yo no creo que haya un gen del suicidio. Puede haber o sea, de entrada el suicidio es una conducta, no puede haber un gen de una conducta. Podría haber antecedentes de depresión, bipolaridad o cualquier otro trastorno, pero yo lo que he visto es que el suicidio es el resultado de un dolor emocional y es humano. O sea, la gente piensa en el suicidio cuando sufre y cuando la pasa mal. Entonces, bueno, evidentemente, ahorita que pones este ejemplo de esta familia naturalmente los papás están aterrados porque el perder a un hijo por suicidio es terrible. Entonces la alarma se queda encendida diciendo, ¿cómo pasó esto bajo mi protección o mi mirada y no lo pude prevenir? Y ahora la alarma se tiene que quedar encendida. Y esto lo entendemos como una respuesta traumática. Tenemos miedo a que se repita algo que fue horrible y que en teoría pensamos que pudo haber sido prevenido, ¿no? O prevenible. Pues es que no siempre, entonces esta situación pone en mucha vulnerabilidad a la familia y
la pregunta de oro, la pregunta clave, que ya la sé la respuesta, pero yo quiero que lo escuchen de tu boca, Jessica, es ¿cuánto dura el duelo por suicidio? Fíjate que doy clases en la universidad y justamente esta semana hablamos de duelo y les preguntaba a mis alumnos, ¿cuánto dura el duelo, no? En general, el duelo. Y me decían, 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Y le decía, bueno, muchos libros dicen eso y la respuesta del año tiene que ver con que es la primera vez que se experimentan, bueno, la vuelta en donde se experimentan las primeras veces, el primer aniversario, el primer cumpleaños, la primera Navidad. Pero eso no quiere decir que se resuelva, o sea, o que se acomode el duelo. El duelo dura el tiempo que necesita durar y muchas veces el duelo es de por vida. O sea, dolemos lo que amamos, o sea, dolemos a los seres queridos que amamos. Entonces, pasan los años y de repente en una boda, en un nacimiento, tienes dos pasitos para atrás y dices, ay, cómo extraño a mi ser querido y cómo lo anhelo. O tienes una nueva pérdida y se te activa aquella pérdida. Entonces, el duelo es un camino, es un proceso, no es un evento, es un proceso de vida, de irlo acomodando, de irlo integrando a la vida. O sea, entonces los duelos no se superan, se acomodan. Digo, mi libro se llama Superando el duelo y si hoy me dijeras, si yo pudiera volver 10 años atrás, le cambiaría el título y diría, integrando el duelo, asimilando el duelo, haciendo el duelo parte de la vida. Y sobre todo es muy importante mencionarlo, que el duelo puede tener inclusive recaídas, ¿no? Hay gente que va superándolo y de repente va para atrás, ¿no? Entonces, algunas veces, si bien lo comentas, hay estos que le llamamos los duelos encadenados, ¿no? Están tratando de superar el duelo por suicidio de un familiar y de repente se muere otra persona por diversas circunstancias, entonces revive duelos, ¿no? Sumado a también cuando fuese el aniversario luctuoso o el cumpleaños o las navidades, ¿no? Nuestras experiencias de pérdida están muy ligadas a nuestras creencias, a cómo percibimos la muerte, cómo percibimos la vida, ¿no? Entonces, creo que tenemos la oportunidad cuando experimentamos una pérdida de encontrarle sentido a estas pérdidas, de entender qué es la vida, qué es la muerte, inclusive qué es el suicidio, ¿no? Y es importante como irlo acomodando, precisamente porque lo más seguro es que si todavía vivimos más años, vamos a experimentar nuevas pérdidas, ¿no? Entonces, como bien dices, una pérdida a veces reactiva pérdidas anteriores. Y bueno, yo suelo decir que el duelo son dos pasitos para adelante y uno para atrás. Y si hacemos la Así. matemática, estamos un paso adelante, o sea, pero realmente, digo, yo lo veo con la gente que me consulta y me dicen, ahí viene el aniversario y se van para atrás y me dicen, estoy peor. No, no estás peor. O sea, estás parte del proceso de acomodar y se vale que en ciertas fechas, en ciertos momentos tengamos esas como esos pequeñitos pasos atrás que son realmente ajustes dentro de un proceso. No son recaídas, son ajustes de un proceso, ¿no? Y luego la gente tiene como ese miedo de que es que ya va a venir su cumpleaños, ¿no? O va a ser la primera Navidad sin la persona, Las ese tipo, fechas, sí, 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 perdón, te interrumpí. no, no, sí, exacto, las fechas, ¿no? Las fechas suelen ser súper dolorosas. Porque hay una expectativa muy alta, ¿no? La Navidad es felicidad, es unión familiar y hay alguien que falta a la mesa, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Entonces yo creo que algo que le ayuda a la persona en duelo a atravesar estas fechas son los rituales. Como decir, bueno, el día que falleció voy al panteón, pongo flores, voy a la iglesia, suelto un globo, escribo una carta, hago una comida, hacemos una celebración de lo que le gustaba, en Navidad dejo la silla, compro el regalo, no sé, pero algo que simbolice está presente, porque creo que tenemos que darnos cuenta que más allá de la muerte física, vivimos en el recuerdo de nuestros seres queridos. La persona está viva emocionalmente en nosotros y no hay que dejarla morir. Entonces, la muerte es el olvido, pero la muerte física es solo una transición, pero la vida en el mundo emocional puede ser permanente y puede ser para siempre, ¿no? Qué bonito lo dices, Jessica, se queda en la mente y el corazón de nosotros. Físicamente ya no está, pero podemos hacer la fiesta y podemos globos y cartas y las mañanitas si queremos, ¿no? Es decir, como está todavía viva la persona en nuestra mente, en nuestro corazón, pues se pueden realizar tomar muchas acciones y que esto
ayude al proceso de duelo. Fíjate que yo inclusive recomiendo tener conversaciones. O sea, Sí. sí, me acuerdo de una chiquita que, bueno, la mamá no se suicidó, pero murió, y me decía, tuve un problema en la escuela. Y le dije, ¿qué hubiera hecho mamá? Y me dijo, hubiera ido a hablar a la escuela. Ok, vamos a decirle a papá que vaya. Y puedes tener una conversación, puedes escribir, o sea, decir, tengo esta decisión importante que tomar. ¿Qué me diría mi papá, mi mamá, mi hermano fallecido? Y posiblemente sabrías la respuesta porque los conociste, ¿no? Entonces, hay que cambiar nuestra mirada o sea, creo que lo que le duele al deudo es la idea de dejar ir. Y hay libros que hablan de dejar ir con amor ¿no? Y en realidad no es dejar ir, es incorporar a la vida. Son parte de tu vida y parte de tu historia y están ahí y la gente habla de poder sentirlos presentes, sentirse presentes, sentirse acompañadas y eso es un regalo, ¿no? La familia se pregunta, Jessica, ¿qué hacer con las pertenencias del ser querido que se suicidó? Tienen mucho miedo como de tocarlas, como de decidir sobre ellas, o moverlas. Hay que hacer algo con eso. ¿Cuál es tu recomendación? Y bueno, nada más quisiera agregar justo algo, Alejandro, de Sí, eso que mencionas. Y hay quienes lo hacen muy rápido o hay quienes se tardan mucho, ¿no? Entonces sí, también me gustaría escuchar, bueno, esa recomendación. ¿verdad? Creo que la pregunta es como que yo le haría la pregunta a las personas en duelo y les diría, ¿qué significan esas cosas para ti? O sea, ¿qué significa dejarlas ir? ¿Qué significa regalarlas? ¿Qué significa quedártelas? Y explorarlo un poco más, porque tal vez para la persona que las deja ir muy rápido dice, bueno, hay que darle movimiento a esta situación, estas cosas que ayuden a otros, no lo sé, ¿no? O sea, pero sería la pregunta ¿para qué o por qué, no? Y los que se quedan con las cosas también preguntar ¿para qué o por qué, no? Y otra vez, podría entender el aferrarme a las cosas cuando socialmente no me han enseñado que puedo conservar a mi ser querido en mi corazón. Y me están diciendo todo el tiempo, déjalo ir. Y no los dicen, o sea, lo sigues llorando, es que no descansa porque lo sigues llorando, es que no lo has dejado ir, es que no lo has superado, es que ella acepta que no está. No, es que acepta que está contigo. No está físicamente, pero está contigo. Entonces, claro que hay mucha resistencia de los deudos cuando hablamos de dejar ir. Entonces, bueno, lo que hacen es conservar lo que pueden conservar, que son las cosas. Esta sensación, o sea, de que está con uno, de que está aquí, ¿cambia si el fallecimiento fue por suicidio? O sea, si este familiar decidió suicidarse, ¿pudiera haber un cambio ahí en la persona, en la familia? Creo que es una muy buena pregunta. Mi experiencia trabajando con grupos de duelo por suicidio es que la relación que se tuvo durante 10, 15, 30, 50 años con la persona pasan a un segundo término porque el suicidio ocupa todo el espacio. O sea, la persona deja de ser persona para volverse suicida, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es tu ser querido? Tu ser querido es el que se suicidó. No, tu ser querido no es el que se suicidó. Tu ser querido es el que vivió los 30 años, Mm. 20 o los que hayan sido. Yo me gusta la idea de pensar que un evento no define una vida. Es un evento. O sea, el suicidio fue un momento. La vida de esa persona fueron 30, 40 o los años que hayan sido. Entonces, lo que trabajamos nosotros en nuestros grupos de duelo es ayudarle a las personas a reconectar con la historia de vida más allá del suicidio. Entonces, bueno, cuando tú dices, bueno, es más difícil para cuando hay un duelo por suicidio, este tema de desprenderse de las cosas o de recordarlo de forma amorosa, sí, pero ¿por qué? Por toda la carga social, porque le hemos impregnado tanto peso al tema del suicidio otra vez, que elimina o borra la historia de vida. Y hay que recuperar la historia de vida más allá del evento. Efectivamente, un evento no nos identifica en su totalidad, más bien las cosas que se vivieron. Para nuestros disponibles, que son todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos, las pertenencias, lo recomendable, pues es que se queden con lo significativo y lo demás, no sé, lo donen, lo vendan o lo compartan, ¿no? Em, lo pueden hacer como una especie de ofrenda, o sea, como, Ujú. como honrar al ser querido, decir, bueno, ¿a dónde quieres que cada una de estas cosas vaya? ¿A quién quieres que vayan? Quiero que mi hijo lo tenga, quiero que el amigo lo tenga, quiero donarlo a una institución, ¿no? De esto me quiero deshacer porque esto no me trae buenos recuerdos, pero hacer un balance.
pero otra vez creo que a veces le ponemos mucha carga como de energía a las cosas. Entonces, como que hay que explorar cuál es la energía de que tienen esas cosas, ¿no? Y otra vez, creo que hacer el movimiento de poder soltar las cosas y quedarnos con las importantes al mismo tiempo que conservamos al ser querido en nuestro corazón. Yo quiero compartirles, estoy escribiendo un artículo sobre duelos por suicidio, porque hay diversas formas, y uno de ellos que me llamó la atención y creo que va muy acorde con lo que estamos tratando el día de hoy en el programa, es una familia, una pareja de señores ya grandes, 60 y tantos años cada uno de ellos, tuvieron un solo hijo que a los 26 años, el hijo era piloto, se suicidó. Esto había ocurrido hace 22 años y cuando llegan a consulta, relatan todo, lloran y hay un estado como si hubiera ocurrido ayer. Entonces, a esto le llamamos el duelo congelado, ¿no? No se pudo todavía descongelar esa situación, esa condición y el dolor se encapsuló y precisamente esta pareja tenía el coche del hijo, la ropa, el uniforme de piloto, la moto, todo lo que él tenía, allí la conservaron. Entonces, así como tenían las cosas materiales, también en su interior se había congelado, se había detenido ese proceso. Y qué difícil, porque cada día era recordarlo, ponerles la mesa en la mesa a la hora que comían, es decir, no, como decimos coloquialmente, no lo dejaron ir, ¿no? Cada experiencia es única y bueno, cuando dices, bueno, murió joven, hijo único, tal vez como mucho puesto en él, o sea, esta familia aparentemente, pues, o sea, sufre esta pérdida tan importante porque son nomás ellos tres y se queda nada más la pareja. Y creo que algo también bien importante que hay que incluir cuando hablamos de duelo por suicidio es que tienden a ser duelos muy traumáticos, por la parte violenta, porque era un joven, porque fue repentino. Y cuando hablamos de trauma es bien importante colocar el trauma no solo en, bueno, fue fuerte, sino queda como una huella en el cuerpo. O sea, o sea, pasó algo tan terrible que ellos no pudieron evitar, que se queda como atorado esa sensación de qué otra cosa pudiéramos haber hecho. O sea, pasó algo terrible y no, y entonces el duelo congelado tiene que ver con no se pudo acomodar, no se pudo superar, porque la huella en el cuerpo de lo traumático que fue, no fue trabajada. Hoy sabemos que el trauma necesita también trabajarse en el cuerpo, necesita poderse como liberar del cuerpo porque se queda todo nuestro sistema nervioso encendido, ¿no? Entonces, bueno, imagínate encendido durante tantos y tantos años, pues lo que lo protege es que nada más cambie, porque tuvimos un cambio radical de la noche a la mañana, ¿no? Totalmente cierto. Y hablando exactamente del trabajo y del tratamiento que se tiene que hacer, cuéntanos tu experiencia en estos grupos de duelo, qué tipo de técnica manejan, qué requisitos solicitas para el ingreso, cómo es el proceso, todo, todo, todo. Sí, 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 mira, son grupos de duelo solo por suicidio, eso es bien importante. Muchas personas que han perdido a alguien por suicidio refieren que cuando atienden grupos de duelo en general, sienten que no pertenecen. O sea, esta sensación de, bueno, pero lo tuyo fue diferente, el mío, bueno, ¿para qué te menciono las cosas horribles que escuchan, no? Pero necesitan un espacio como único para suicidio. Eso es una. Número dos, es un grupo cerrado, o sea, dura 8 semanas, nos vemos 2 veces a la semana, 2 horas a la semana, durante 8 semanas, y el grupo tiene una estructura, o sea, tiene un programa estructurado. Hacemos una entrevista previa al grupo, eh, en donde, o sea, nosotros no evaluamos si la persona está lista para entrar, más bien acompañamos a la persona que decida si es su momento para entrar. Normalmente no es en los primeros meses, es como a partir del sexto mes de la pérdida que pueden ingresar, porque antes es muy fuerte, no solo compartir tu historia, saber que vas a compartir tu historia, sino también escuchar la historia de otros, ¿no? Entonces, bueno, no es recomendado antes, pero después de 6 meses puede ser inclusive mucho tiempo después. Y bueno, hay una estructura. Trabajamos una parte de psicoeducación, se revisa cierto material y a la mitad del proceso del grupo se invita a que traigan una fotografía y por 10 minutos compartan quién era, que nos cuenten la historia de vida de la persona. Y es cuando se hace la transición del suicidio a la vida, digamos, ¿no? Y es una manera de honrar al ser querido. Algo importante de los grupos de duelo es que nosotros sugerimos no compartir los detalles de cómo la persona murió.
Se puede hablar del duelo en general, más no de cómo la persona murió, porque tenemos normalmente 8 o 9 personas asistiendo y escuchar tanto detalle puede ser altamente traumático para todos los que están ahí. Pero si la persona necesita contar su historia a detalle, debe haber un espacio uno a uno, o sea, en una terapia uno a uno, donde pueda contar lo que necesite contar, decir lo que tenga que decir para poderlo acomodar, pero no en el espacio de grupo para conservar, para lograr que sea un grupo seguro. Pero bueno, tiene un principio, un medio, que es esta parte de compartir la historia de vida, y un cierre de grupo a las 8 semanas. Esta parte del tiempo me parece especialmente importante, Jessica, porque alguien que recientemente falleció pues, todavía está en crisis. Definitivamente. Entonces, no puede entrar a un grupo cuando no ha resuelto desde el interior de la familia, en las personas, esta situación crítica. Necesitan atravesar un tiempo, un proceso ya individual para que grupalmente ya puedan estar en condiciones emocionales, ¿no? O Idóneamente o sea, pasan por un proceso individual, como dices, una terapia individual previamente, antes de ingresar a un grupo, y es parte de una preparación, digamos, para ingresar a un grupo. Pero en mi experiencia, los grupos son muy positivos. O sea, las personas en duelo por suicidio se sienten extremadamente aisladas, extremadamente poco comprendidas. Te dicen, nadie entiende lo que estoy viviendo, nadie entiende lo que vi, nadie entiende. Me llega alguien y me dice, bueno, yo también perdí a mi tío, tuvo de una enfermedad. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, se sienten muy aisladas, muy juzgadas, muy culpables, y estar en un grupo donde hay personas que han vivido algo muy similar, se genera un espacio muy lindo de pertenencia, de apoyo mutuo, de entendimiento, no soy yo, esto pasa cuando pasan estas cosas, ¿no? aquí las personas supervivientes de un suicidio, la situación de culpa es muy fuerte. Es un peso que van cargando. Entonces hay que trabajarlo individualmente y el grupo puede darles esa contención porque efectivamente cuando murió por enfermedad, pues le echas la culpa a la enfermedad, ¿no? O al doctor o a Dios o a quien tú quieras. Alguien debe tener la culpa de esa muerte. Pero cuando se trata de suicidio, no puedes echar la culpa al familiar porque es algo que mueve mucho internamente, ¿no? Y bueno, creo que más allá de hablar, hablar de culpa se me hace muy, muy pesado, pero podemos hablar de responsabilidad. Vamos a Exacto. pensar, yo no fui la mejor mamá, soy responsable de no haber sido la mejor mamá o de haber terminado al novio, pero la persona es responsable hasta cierto punto de haberse quitado la vida. Entonces, no hay, o sea, y una persona en una situación de dolor no necesariamente está muy clara en cuanto a las consecuencias de sus actos. Entonces, realmente no hay responsables ni culpables. Bueno, me parece muy importante, ¿no? O sea, esto que haces, Jessica, y aparte como de tratar de quitar este estigma, ¿no? O sea, lo que dices de quitar esta idea del suicidio, y justo desde ahí me parte la duda, porque pues muchas veces se dice que hay que decirle, por ejemplo, a todos los familiares, no sé, si un padre se suicidó, decirle a los hijos o a otros familiares, o sea, ¿sí sería recomendable o no? Porque también podría ser contraproducente. Es una muy buena pregunta. Ahí te va mi respuesta desde varios lados. Como terapeuta familiar, sabemos que los secretos en las familias no son saludables, sanos, no son los secretos, y se vuelven secretos a voces. A final de cuentas, un secreto con el tiempo se vuelve un engaño. No me dijeron, me lo escondieron, me engañaron. Esa es la percepción y la sensación de la gente. Sin embargo, hace poco creo que esta semana me escribió alguien diciéndome, ya llegó el momento de decirle a mis hijos, a más familiares, que alguien se suicidó, pero no me siento lista. Si pudiéramos cambiar el entorno social, sería importante romper los secretos. La pregunta es, ¿a qué te vas a enfrentar? Y estás consciente de lo que te vas a enfrentar, porque mi experiencia es que el suicidio es terrible, pero las consecuencias sociales del suicidio son peores, o tan terribles como esas. Cuando la gente te dice, y no te diste cuenta, etc., etc., etc. O sea, la gente hace observaciones, comentarios terriblemente crueles. Entonces, a veces no compartir es una manera de protegerte. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le vas a compartir? ¿Por qué le vas a compartir esa persona, o para qué? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de compartirle? Entonces, yo haría como toda una reflexión con esa persona,
más allá de decir, compartes o no compartes, o tienes que compartir o no compartir, depende del caso de la situación, pero sí, hay mucho dolor en compartir, no por la persona que comparte, sino por la respuesta de a quienes le comparten. La familia decide quién le dice y cómo se lo dice, ¿no? Finalmente es una situación familiar y que no se guarde el secreto internamente. La pregunta que normalmente nos hacen es, ¿a partir de qué edad ya se le puede decir a un niño que su familiar decidió quitarse la vida? Mira, hace varios años, de hecho está escrito en el libro, entrevisté a bueno, tuve una sesión con una mujer que su esposo se había quitado la vida y bueno, ya había pasado el suicidio, ya había sido el funeral, el velorio, etcétera. Y bueno, yo sabía que tenía un hijo pequeño, no recuerdo, me parece que tenía unos 8 añitos el niño. Y le dije, bueno, ¿y qué fue lo que le dijeron a tu hijo? ¿Qué fue lo que le dijiste a tu hijo? Y me dijo, le dije que el papá había fallecido del corazón. Y yo me quedé pensando y dije, ok, es una idea que puede evolucionar. Hay muchas formas de morir del corazón. O sea, el corazón falla físicamente, pero el corazón, a veces nos duele el corazón y nos rompe el corazón la vida. A veces estamos tristes y deprimidos y el corazón sufre, ¿no? Entonces, lo importante es poder usar el lenguaje acorde o tener la conversación acorde a quien tenemos enfrente. O en algún momento decir, mira, tu papá murió, todavía no tengo las palabras bien para poderte decir qué fue lo que pasó, pero bueno, tu papá murió y en la medida en que yo lo pueda ir acomodando y elaborando, te lo voy a ir explicando. Pero Ujú. vas a poder confiar en mí, que de mí siempre vas a tener la verdad cuando sea su tiempo y espacio. Entonces, como no tenemos que correr a decir, no pasó, o no tenemos que correr a dar todos los detalles, podemos ir digiriendo y acomodando para poder compartir la experiencia, ¿no? Y hasta un punto, creo que no es necesario compartir los detalles, nadie necesita saber más detalles, inclusive compartirle a la gente que una vez, o sea, que aquello que se comparte no se puede dejar de compartir. Lo que ya se dijo, ya se dijo. Entonces es mejor ir de forma gradual diciendo qué es lo que quieres saber y cuáles son las consecuencias de saber lo que quieres saber. Entonces hay que explorarlo y hay que hacerlo como muy cuidadoso, porque otra vez podemos sembrar ideas en alguien, imágenes que no se van a borrar nunca, ideas que no se van a ir nunca y que tal vez no son necesarias para poder digerir un proceso de duelo. Hay familias que presentan, manifiestan, dicen respecto a lo que ocurrió con su familiar que decidió quitarse la vida con mentiras, es decir, lo que no debe hacerse. Se fue de viaje o nos dejó porque no nos quería o en el hospital murió porque le hicieron una operación mala. Ese tipo de cosas realmente incrementan la mala comunicación, el enojo, y cuando se enteran la verdad, se suma el enojo, ¿no? Mira, no lo justifico, pero creo que a veces otra vez no tenemos el vocabulario y las palabras y lo social no nos ha dado las palabras para manejarlo. Pero sí hay que asesorarnos bien y darnos cuenta que a veces, otra vez, una mentira se puede convertir en un engaño y a veces una respuesta no adecuada en el tiempo no adecuado puede ser muy contraproducente. Puede generar mucho coraje el sentirte engañado. Digo, me acuerdo una chica que entrevisté también para el libro creció pensando que su mamá había fallecido de forma natural. Todo el mundo sabía que la mamá se había quitado la vida. Cuando ella se entera, ya lo que dice es, me siento, o sea, se me vino el duelo encima porque yo había dolido una muerte y ahora tengo que doler otra cosa. Y ahora lo estoy viviendo donde es tiempo, ¿no? Entonces, las buenas intenciones no siempre tienen los mejores resultados. Entonces, no nace necesariamente de una mala intención, pero no es el mejor resultado y hay que asesorarnos. Palabra clave, la asesoría. Para eso estamos los especialistas, los suicidólogos, terapeutas familiares, y a veces el trabajo que se hace en grupo, de alguna forma es una suma importante que se hace para este proceso tan duro, tan difícil, que la gente no debe pasarlo sola, ¿no? Definitivamente, o sea, no tendrían que pasarlo sola. Por eso por eso como hago tanto énfasis, tanto hincapié, que lo duro y lo difícil del duelo por suicidio es
el tema social, el que lo estoy viviendo aislada, el que lo estoy viviendo juzgada, el que lo estoy viviendo señalada y poco comprendida, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitarle, te digo, todos los tapujos sociales para, para poder hablar del tema de una forma más ligera. No lo va, lo va a hacer menos doloroso, pero más ligera. Y hace un tiempo fui a una conferencia en Canadá en donde entrevistaron a personas que habían intentado quitarse la vida y una mujer dijo, no hay que normalizar el suicidio, hay que humanizarlo. Bueno, Todos podemos pensar en la muerte en situaciones extremas de dolor. Entonces, bueno, que unos lo lleven a cabo y otros no, es simplemente punto de dolor con oportunidad, pero es humano. Obviamente no queremos que la gente se quite la vida, obviamente estamos aquí para acompañarnos y contenernos unos a otros, pero si llega a suceder, no señalar y no apuntar, porque bueno, ¿quién eres tú para decir esto no me va a pasar a mí o no me puede pasar a mí? qué importante esta parte, sí, para que se pueda hablar sin tanto miedo, sin tanto tabú, libremente, y pues para esos decisiones vitales, estamos hablando aquí de lo que en otros lugares o en otros espacios, pues no se habla tan abiertamente. Mariale, pues nuestros disponibles, ¿cómo pueden tener ejemplos del tema que estamos hablando? Sí, recuerden compartir este podcast en sus redes sociales. Sabemos que son temas de interés general que pueden ayudarlos. Les traigo las siguientes recomendaciones. Pues por primera instancia quisiera recomendarles pues los libros de Jessica Wolf. Uno se llama Tu vida es importante para mí y el otro se llama Superando el duelo después de un suicidio. Ambos de editorial Pax y los pueden encontrar en Amazon también por si desean adquirirlos. Y de películas está la película de Cake. Esta explora el duelo tras la muerte de un hijo, ¿no? Y cómo esta mujer, tras un accidente, lidia con las tentaciones suicidas que trae. Y pues es ideal para quienes buscan representaciones del duelo familiar. También está la película de Los Descendientes, donde una familia enfrenta la desconexión emocional y el duelo tras la muerte de la madre. La película explora cómo los personajes intentan rehacer su vida juntos. Y hay otra película que se llama Pequeña Miss Sunshine. Aquí vamos a ver pues una familia algo disfuncional, justamente con un tío que con un intento suicida, el fallecimiento de un abuelo y cómo todo esto pues lleva también a luchar por el sueño que tenía la hija de la familia. Y pues hasta aquí por el momento. Síganme en mis redes sociales para más recomendaciones. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Gracias, Mariale, por esta recopilación. Hay muchas cosas, muchos libros, los tuyos, Jessica, y películas que pueden ayudar a la gente a entender y procesar esto. ¿Con qué puntos importantes, Jessica, nos quedamos? Bueno, me parece que el duelo por suicidio es un duelo muy particular que requiere de mucha compasión y de mucho apoyo. Que una parte importantísima del duelo por suicidio es el tema social, que tenemos que abrazar a aquellas personas que experimentan esas terribles pérdidas. No hay culpables, pasa. Creo que el suicidio hay que quedarnos con la idea de que es una experiencia humana, que se puede prevenir definitivamente, pero que es en muchos casos, no en todos, pero que es una experiencia humana y que bueno, que cuando, si hemos perdido a alguien por suicidio, encontrar a personas que han tenido una experiencia similar nos puede ayudar a vernos reflejados, a sentirnos más comprendidos, más apoyados, y que bueno, que vamos a doler a nuestro ser querido posiblemente toda la vida, pero que no tenemos que dejarlos ir porque aunque no están físicamente con nosotros, viven en nuestro mundo emocional y que el suicidio es un evento, pero la vida de nuestro ser querido es mucho más que un evento. Inclusive, no sé si te ha pasado que el ver que una familia ha ido mejorando, superando, lo puede hablar libremente, ya no hay una crisis, la familia que está iniciando en este proceso grupal dice, "Ah, pues ellos pudieron, nosotros también, ¿no?" Definitivamente, o sea, mucho de este trabajo lo hacemos las personas que hemos perdido a alguien por suicidio, queriendo ayudar a otros, ¿no? Entonces, bueno, si Ujú. tú estás en un mejor lugar hoy y has podido como incorporar o incluir esta experiencia a tu vida y entenderla desde otro lugar y transformarla, crecer y profundizar en conciencia gracias a ella, pues tomar la mano de los que están teniendo una nueva experiencia con esto es creo que súper valioso y súper bonito también. ¿Cómo pueden contactarte? Me encuentran en mis redes sociales como Jessica Wolf, autor,
Y también tengo una página web que es www.jessicawolfautor.com. Entonces me pueden escribir por cualquiera de esos medios. Gracias por acompañarnos en este podcast de Suicidología de Decisiones Vitales, donde exploramos juntos la importancia de la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Visite nuestro sitio web para conocer los próximos diplomados que tenemos, así como materiales, audios y videos de apoyo. Hasta pronto.